Jóvenes, les envío un cordial saludo. El tema para esta semana es acerca de los tipos de investigación. En primer lugar, ¿qué significa solamente la palabra investigar? Va a ser un proceso ordenado y sistemático que va a tener como principal objetivo conocer la realidad social o natural. Recordemos que estamos hablando por el momento solo sobre la palabra investigar, por lo tanto se puede generalizar para cualquier ciencia. Van a ser procesos lógicos que pueden ser verificables y que pueden repetirse. El término investigación proviene del latín in, que significa en o hacia, y vestigium, que significa huella o pista. Por lo tanto, se puede traducir como hacia la pista o seguir la pista. En forma breve, se puede decir que la palabra investigación o el proceso de investigación va a ser aquella búsqueda que va a generar un conocimiento. Si se investiga sin ningún rumbo fijo, realmente no tiene ningún objetivo. Nuestro objetivo principal debe ser generar conocimientos. Y los diferentes tipos de investigación, la primera es investigación documental y se le llama documental porque consiste en recopilar información a través de la lectura, el análisis y la crítica de diferentes documentos. Pueden ser, en primer lugar, los libros, pueden encontrar libros en bibliotecas físicas o pueden ser bibliotecas virtuales. También se puede encontrar en lo que son las hemerotecas. Una hemeroteca va a ser una especie de biblioteca, pero no se van a encontrar libros, sino que se encuentran los diferentes periódicos de muchos años atrás que han sido conservados según como han salido día a día. Y también están los centros de información electrónicos. Por ejemplo, usted en una computadora y ahora también en el celular puede acceder a un sinnúmero de informaciones. Sin embargo, se debe de tener el debido cuidado, ya que en las páginas web muchas veces encontramos información falsa. El estudio de casos. Se le llama estudio de casos ya que va a consistir en poder analizar en forma detallada a ciertas unidades sociales o entidades únicas. En términos más sencillos, yo me voy a concentrar en un caso específico y lo voy a estudiar. Por eso se llama estudio de casos. Como por ejemplo, podría ser en el caso de una tortillería. Usted va a investigar acerca de las tortillerías que existen en su sector. Quizás en el sector donde usted vive hay demasiadas tortillerías. En cuestión de 4 cuadras, usted puede encontrar 5 tortillerías. Entonces, a usted le da curiosidad investigar el por qué hay muchas tortillerías tan cercanas. Y entonces, usted puede indagar con vecinos, puede ir a investigar con vecinos, puede ir con las mismas tortilleras a preguntarles cuánto más o menos venden al día y así sucesivamente. Entonces, quizás al final usted descubra que el excesivo número de tortillerías en tan solo 4 cuadras se debe a que está muy cerca del parque y por lo tanto, las personas que compran tortillas ahí no son solo los que viven en su cercanía, sino que también circula mucha gente que aprovecha, pasa comprando tortillas, llega a su casa ya solo para consumirlas. Ese es un ejemplo de estudio de casos. Voy a estudiar el caso de las tortillerías. Otro ejemplo podría ser en el caso de la Semana Santa. A usted le da por investigar qué se tiene que hacer para poder cargar la procesión, qué proceso debe tener previo a poder, no sé si se dice inscribirse, para poder ser parte de los que van a estar cargando, y entonces usted se pone a investigar. Entonces, en eso consiste el estudio de casos. Puede ser de una persona en particular, puede ser de una institución o pueden ser de un grupo social. Por ejemplo, también puede investigar usted por qué hay tantos bolitos en su cuadra. Entonces, también puede ser un estudio de casos. Estudios históricos. Se le va a llamar de esta manera porque su propósito va a estar enfocado directamente en lo que son sucesos, personajes, pueden ser también instituciones que han prevalecido a través del tiempo.
Por ejemplo, usted puede estudiar acerca de la gran civilización maya, que tenemos muchos vestigios de que sí existieron, como lo son los centros arqueológicos. Entonces usted se pone a investigar. En un estudio histórico, no necesariamente voy a investigar solo en fuentes de información como libros o en la web, sino que si está en las posibilidades poder ir directamente a los centros ceremoniales, a todos los centros arqueológicos, a museos, pues sería mucho mejor porque ahí hay una mayor riqueza histórica. Investigación etnográfica se le llama de esta manera debido a que su estudio va a estar concentrado en las diferentes etnias. Por ejemplo, en Guatemala encontramos 4 etnias o 4 culturas, otros le llaman 4 pueblos, como lo son garífunas, mestizos, mayas y xincas. Entonces, para poder realizar un estudio etnográfico, de preferencia o la mejor forma de aprender sobre la cultura de estos grupos es poder viajar e incluso buscar un lugar apropiado donde poder convivir con estas personas. Por supuesto, no es algo muy recomendable. Voy y la primera persona que me encuentro le pido alojamiento en su casa para poder ver sus costumbres, no, sino que debo realizar un proceso de investigación para saber qué personas son recomendables. Al momento de poder llegar, por ejemplo, a Livingston, ubicarse con las personas que viven en ese lugar, que son garífunas, en este caso yo voy a aprender de una manera mucho mejor. No solamente voy a observar, sino puedo convivir directamente con estas personas. Este sería un estudio ideal etnográfico, debido a que de esta manera podemos no solo observar, sino, como les decía, también poder convivir y experimentar cuáles son las costumbres, tradiciones e incluso aprender algunas palabras en su idioma materno. Investigación-acción. Se le va a llamar de esta manera debido a que el proceso de investigación no va a consistir como en los demás casos, que va a ser más una investigación que queda en un documento plasmado, donde yo aprendo, puedo divulgar lo que aprendí. Pero en la investigación-acción voy a buscar algunas carencias, pueden ser deficiencias, debilidades en algún grupo social o en algún caso. Y al momento de poder identificarlas, yo debo de buscarle alguna posible solución. Por eso se le llama investigación-acción, porque no solamente voy a venir a investigar, sino que también voy a buscar cómo poder minimizar ese problema. Un ejemplo podría ser el bullying dentro de los centros educativos. Investigar si dentro de mi centro educativo puede haber algún tipo de bullying, poder reunir a mis compañeros, darles una plática, crear talleres para poder explicarles cuáles son las señales del bullying, por si alguna persona no ha identificado que quizás es víctima del bullying, poder concientizar y dar a conocer cuáles son las consecuencias, tanto sociales como también legales. Por eso se le llama investigación-acción. Debo de accionar dependiendo del problema que yo detecté. También los centros de información. Entre los centros de información, en primer lugar está lo que son las bibliotecas. Se dice que las bibliotecas son los centros de información por excelencia y se le llama de esta manera porque un libro va a ser mucho más confiable que una página web. Les mencionaba anteriormente que en las páginas web muchas veces vamos a encontrar información falsa o quizás puede ser con muchas faltas de ortografía o de redacción. Por lo mismo es de que un libro va a ser la fuente de información por excelencia. Pero también debemos recordar que si es un libro científico, la ciencia va actualizándose y por lo tanto los libros también deben ser actualizados. Pero como en este caso estamos mencionando una investigación en el campo social, si se habla de historia, la historia no va a cambiar. Los mayas, la historia de los mayas siempre va a ser la misma, la historia de Guatemala siempre va a ser la misma, no vamos a cambiar ni orden de presidentes ni nada. Entonces, en este caso, los libros se actualizan, pero únicamente para ir agregando los presidentes actuales, nada más. Pero en sí la historia no va a cambiar. Sin embargo, no quiere decir de que los libros también sean perfectos. Al menos en mi caso,
en un par de ocasiones he hallado un par de faltas de ortografía en los libros, porque también han sido elaborados por el ser humano. La diferencia está en que un libro, antes de ser publicado, debe de verificarse que la información sea verídica. En cambio, en las páginas web, usted incluso puede redactar su documento y publicarlo. Y quizás otro estudiante está investigando acerca del tema que usted publicó, usted no leyó, no investigó, solo envió o subió la información de acuerdo a su pensamiento y otra persona la está utilizando como un estudio de investigación. Entonces, por eso les decía que no es muy confiable. No es para ofender a ningún estudiante, pero simplemente si usted no conoce bien un tema y hace una publicación, es un acto un tanto irresponsable. Están las hemerotecas, que ya les había mencionado que a diferencia de las bibliotecas, en una hemeroteca no voy a hallar en sí libros, sino que voy a encontrar los periódicos o la información de años atrás, que también me van a brindar muchísima información, incluso información histórica. Archivos. Lo tradicional es tener archivos en físico. Sin embargo, muchos de estos archivos se pueden deteriorar o incluso un incendio, por ejemplo, y se puede terminar toda la información. En cambio, ahora se tienen muchos tipos de archivos electrónicos para que la información al momento de buscarla sea más rápida, sea un tiempo más efectivo y puede ser un poco más seguro. Museos y sitios arqueológicos. Les mencionaba anteriormente que para poder realizar un estudio histórico, de preferencia es poder visitar, si están las posibilidades, los diferentes museos que hay en Guatemala. Recordemos que los museos no van a ser simplemente como el que está en la imagen, donde yo voy a ingresar, donde me piden hacer silencio, donde voy a encontrar muchos vestigios como vasijas y otros documentos escritos y yo los voy a poder apreciar, sino que también en la antigua Guatemala, los que han podido ir a visitarla, también las edificaciones antiguas son museos. Entonces, no nos hagamos a la idea de que un museo va a ser únicamente como les estoy presentando en la imagen. Incluso aquí en Guatemala tenemos ahora como museo el antiguo ferrocarril. Y por supuesto también los sitios arqueológicos que también guardan un gran legado histórico, están llenos de información y usted puede apreciar un trabajo que fue realizado hace cientos y cientos de años. Y para finalizar, quiero motivarlos para que puedan elaborar su tarea debido a que no es solamente una calificación, sino que también es un aprendizaje para ustedes.